amplia aceptación, o por lo menos nos animamos a decir que hay una aceptación de una mayoría de los sectores que se involucran o que se vinculan con el quehacer educativo. Entonces, cuando se habla de políticas educativas, es necesario que para su construcción se vinculen a los diferentes actores, a los diferentes sectores que tengan que ver con el quehacer educativo. La participación y la consulta son fundamentales para considerar diversas perspectivas y garantizar que las políticas sean inclusivas y relevantes. En otrora, por ejemplo, la clase trabajadora, la clase, no lo vamos a decir clase, la sociedad del área dispersa, del área rural, por ejemplo, no estaba involucrado equitativamente, igualitariamente en esas políticas educativas. Siempre se ha ido considerando como algo menos, ¿no? Tal el caso, por ejemplo, de la reforma educativa, ¿no? Y creo que en Bolivia todavía nos falta trabajar esa situación porque fuera de que la 070 nos diga de que es una educación única, universal, queramos aceptarla o no. Por ejemplo, hay dos diferencias bien marcadas entre el magisterio rural y el magisterio urbano, por ejemplo, ¿no? Y si nos pusiéramos a explorar en las características de cada uno de ellos, estoy seguro que vamos a encontrar grandes diferencias, ¿no? Grandes diferencias en diferentes aspectos, ¿no? Desde el lugar del trabajo, desde las oportunidades que se tiene, desde las limitaciones que se tiene, toda esa situación. Entonces, me parece que todavía nos falta o debemos seguir trabajando este tema de la inclusividad, de la igualdad, toda esa situación, ¿no? Pero cuando se habla de políticas educativas es necesario que se tome en cuenta y se pueda garantizar que la política sea inclusiva y sea Diciembre, noche. participativa absolutamente de todos. Por otra parte, por lo general, las políticas educativas se fundamentan en la visión y los principios de la sociedad, de tal manera que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de calidad. A ver, para hablar de una política educativa, creo que tenemos que tener bastante claro y algo que se denomina la visión y los principios de una sociedad. Con el tema de la reforma educativa, disculpen mi desconocimiento, pero creo que de fondo no se sabía bien claro, o sea, qué tipo de educación queríamos o qué tipo de sociedad queríamos. Pero si revisamos un poquito la 070, tenemos una visión del vivir bien, ¿no? Apuntamos al vivir bien, apuntamos a la convivencia, a una educación sociocomunitaria productiva. Entonces, me parece que ya hay una idea, hay una visión de a dónde queremos llegar, ¿no? Y dentro de las políticas educativas es importante establecer, es fundamental conocer la visión y los principios de una sociedad, de tal manera que las políticas educativas no se desmarquen de esa situación. Y por otra parte, por otra parte, doctorita, no sé si podemos bloquear el audio de los colegas que están habilitando su audio, por favor. Ya lo hice. Muchísimas gracias, doctorita. Ya, a ver, dentro de las políticas educativas hemos tratado también de explorar algunos otros documentos para ver cuáles son las políticas que se han ido dando, por lo menos dentro de lo que es América Latina. Y dentro de ello, por ejemplo, hemos encontrado algunas coincidencias con lo que ocurre también en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y de manera general podemos decir, por ejemplo, que las políticas educativas tienen el objetivo de incorporar en el currículum la Primero al visión 15 tanto del 15 al de 30 es los otro, profe. indígenas, la medicina Somos 5 ya. tradicional
¿ya? Como por ejemplo la educación intercultural bilingüe, ¿ya? Que es común dentro de lo que es América Latina, ¿no? Pareciera que ese es un objetivo general que se comparte, que tiene relación entre todos los países de América Latina. ¿Y de dónde hemos sacado esa información, doctora? Hemos sacado ¿cómo se llama? De un reporte del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, LIESE, de la gestión 2013. Este reporte se representa y se analizan las políticas educativas actuales de 8 países de América Latina y el Caribe. Hablamos de Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y la República Dominicana. Entonces, dentro de ello hemos establecido, o por lo menos hemos visto una relación que tiene, por ejemplo, la mayoría de las instituciones educativas son de carácter público, con mayor proporción en el nivel primario. Eso también es una política dentro de lo que es el Estado plurinacional hasta el nivel primario, sino es obligatorio hasta el bachillerato, ¿verdad? Entonces, pero hay esa coincidencia, ¿no? Dentro de estos países latinoamericanos. Lo otro que hemos podido ver, por ejemplo, la mayoría de los países cuenta con un sistema descentralizado o está en proceso de descentralización, que consiste en el funcionamiento autónomo de las escuelas en cuanto a currículum, evaluación, administración, basándose en lineamientos nacionales. Esta situación, nosotros tenemos un plan base curricular, el mismo que se aplica absolutamente, quiero entender, en todo el Estado plurinacional de Bolivia, independientemente que las unidades educativas sean fiscales, sean privadas, sean de convenio, sean rurales, sean urbanas, todas deberíamos o tendríamos que enmarcarnos en el plan base curricular. Pero como este proceso es descentralizado, por ejemplo, en el caso de equipamiento, de infraestructuras, hay gobiernos, ¿cómo se llama? Gobiernos municipales que se hacen responsables de esa situación. Entonces, creo que Bolivia de alguna manera también comparte o tiene esa política de descentralización dentro del funcionamiento autónomo de las escuelas, ¿no? No vamos a decir directamente en la parte curricular, pero sí en lo que es infraestructura, equipamiento, mobiliario, toda esa situación. Por otra parte, queremos mencionar que en los 8 países la escolaridad obligatoria oscila entre los 9 y 10 años. En Bolivia, esto es mucho más, ¿no? La obligatoriedad según la 070, ¿no? Es desde los 4 años el nivel inicial hasta el bachillerato, que normalmente 18 años de edad. Eso es en nuestro caso, aunque hay una pequeña, ¿cómo podemos decir? Hay una pequeña, ¿cómo le digo esto? Tal vez una pequeña consideración en el caso del nivel inicial, nos dicen que no es obligatorio y necesario que esté en el nivel inicial, pero sí a partir del primer año de escolaridad del nivel primario. Entonces, en esa situación podemos decir, en el caso de Bolivia, que la escolaridad es obligatoria desde los 6 años hasta los 18 años más o menos, ¿no? Entonces, ese es el parámetro, pero dentro de los 8 países está en ese rango, de 9 a 10 años. En Nicaragua es el único país que tiene 6 años y en Perú es 12 años de obligatoriedad, 12 años de escolaridad obligatoria dentro de lo que es Perú. Por otra parte, la duración del año escolar, por ejemplo, también es una política y que se comparte casi en todo lo que es América Latina, ¿no? La duración del año escolar varía entre 172 días y 200 días efectivos de clases. En nuestro caso, Bolivia se cumple 200 días hábiles de trabajo, ¿verdad? Pero ahí hay que sumarlo ¿cómo se llama? Cumplir los 200 días hábiles. Pero según la ley, se debe cumplir 200 días hábiles de trabajo, que también se comparte con los 8 países latinoamericanos al que he hecho mención. Posteriormente, existe en promedio, las jornadas varían entre 20 y 30 horas a la semana, ¿no? Esto también es, como tiene mucha relación con lo que ocurre también en Bolivia, ¿no?
En la mayoría de los países se pasa, o sea, se tienen jornadas de horas de trabajo entre 20 y 30 horas a la semana. Creo que también tienes relación bastante con lo que es Bolivia. Bueno, en resumen, podemos decir que se puede apreciar que el año escolar oficial varía entre 840 y 1204 horas al año. Hasta antes de la ley 070, hasta antes de que se implemente el bachillerato técnico humanístico, creo que también estuvimos en este rango, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Con el tema del bachillerato técnico humanístico, que en el caso de Bolivia se ha ampliado un poquito más, se alcanza, por ejemplo, con los estudiantes de sexto de secundaria, se debe llegar a las 2000 horas entre todo el nivel secundario, ¿no? Se debe llegar a 2000 horas trabajadas. Entonces, pero esa es una relación, una relación que se tiene con los 8 países latinoamericanos, doctor. Ahorita eso hemos podido bastante material todavía para poder leer, pero eso hemos lo que hemos podido resaltar, doctora. Muchísimas gracias. Voy a dar paso a mi compañera para que pueda continuar. Muchas Hemos gracias. realizado un buen análisis, ¿no? Políticas. Sobre todo en la parte de las edades, ¿no? Hay bastante diferencia, ¿no? No es siempre como se acata en Bolivia, ¿no? Debe haber alguna razón, hay que entrar al fondo. Ya. Prosigamos, por favor. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el caso de las políticas educativas que se han implementado en lo que llamamos el avial. Particularmente se ha hecho énfasis en todas estas reformas sobre una educación intercultural bilingüe, porque desde el retorno mm, de la liberación de los pueblos, lo que se ha hecho es castellanizar. Por lo tanto, en las nuevas reformas ha habido énfasis e intervención de las comunidades indígenas, los grupos sociales que han reclamado por la exclusión que han sufrido desde siempre. Y se ha hecho necesario también esta recuperación de las culturas debido a que muchos de los elementos en medicina tradicional han sido útiles y son hasta ahora útiles para el cuidado y prevención de enfermedades, ¿no? Estas políticas también han incluido la participación de las comunidades, pero no solo como un emblema político, sino sobre todo como un aporte a la nación. Ya se ha notado que y influyen en la toma de decisiones. No es más, en nuestro país tenemos casi más del 50% de personas que corresponden a un pueblo originario y que han permitido pues a un nuevo instrumento acceder al poder, lo que antes no se les permitía debido a que estaban ajenos o estaban excluidos del movimiento político del país. Y como sabemos, cualquier instrumento político permite a un país realizar las transformaciones sociales a nivel macro, porque si bien a nivel micro podemos desde nuestro contexto hacer el cambio, la transformación, es necesario pues cambiar los entornos de poder y las políticas de gobierno para lograr que las comunidades que en su momento han sido discriminadas puedan tener una mejor participación en el Estado. Ahora bien, estas políticas educativas que han permitido la participación de los pueblos indígenas ha significado también romper los paradigmas coloniales que se tenían, en donde se consideraba que los pueblos originarios no tenían inteligencia, eran faltos de entendimiento, tampoco tenían ideas. Cuando han sabido sobrellevar la castellanización, ya han podido mantener vigente sus de tal manera que a la fecha en Bolivia, sobre todo, se cuenta con una gran cantidad de personas que saben hablar y expresarse en idioma originario, pero que lamentablemente debido a que han tenido que mantener una tradición de manera oral, no han podido desarrollar la escritura. La siguiente página, por favor, compañero. Profesor Ronald, dicen. Ya. La siguiente página, por favor.
Entonces, dentro de todo este proceso de inserción de las comunidades originarias, de los grupos y organizaciones sindicales que han buscado la transformación y la equidad educativa, han surgido pues en el Abya Yala bastantes reformas educativas. Las más resaltantes han sido las que han surgido en Bolivia, en México, en Ecuador, en Perú. Estas reformas han buscado sobre todo recuperar las tradiciones, la riqueza cultural y lingüística de los... Pero a pesar de que en Chile, que es un país que tiene bastante influencia occidental, se ha hecho una reforma, en vez de buscar el retorno o la recuperación de sus saberes, ha buscado en tener una educación que tuviera acceso y descentralización del Estado, pero no para, digamos, recuperar toda la cultura, sino para occidentalizarse aún más. Entonces, en este sentido, estas reformas educativas en Abya Yala, que para muchos ha significado sufrir atropello, ¿no? Porque han dicho, ¿por qué vamos a recuperar culturas que han muerto, que han pasado? Pero esas culturas no están muertas, están vivas porque se han reconocido 39 comunidades en Bolivia y las comunidades reconocidas tienen personas y grupos hablantes, por lo que esa cosmovisión de los pueblos se ha visto reflejada pues en su participación política, porque ha sido histórico que haya grupos y representantes de todas las culturas que hayan podido participar en un evento de transformación social. En esa misma línea, en México, se ha buscado que la educación pública fuese básica, media y superior, fuese laica y gratuita. Es una misma línea que se ha seguido también en Ecuador, con una recuperación y una educación intercultural y bilingüe que permita a los ciudadanos que se sienten originarios puedan aprender en su idioma y también desarrollar otros conocimientos a partir de su lengua. Estos proyectos que han partido, por ejemplo, en Perú, que han buscado unos objetivos para proyectarse hacia el mundo, pero sin olvidar su pasado, han permitido todas estas reformas y esta transformación que se siente en la Vía Yala. Y es un referente Bolivia porque muchos han venido inclusive a visitar Huarizata para empaparse de la manera en que la transformación educativa puede llevarse adelante y se debe llevar adelante a partir de la participación comunitaria. La siguiente hojita, profesor, por favor, dicen Ronald. Entonces, dentro de este aspecto cabe resaltar, ¿no?, que en Bolivia se han dado políticas educativas a partir de un reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística. Precisamente las políticas educativas deben responder a esa lectura de la realidad, de una realidad diversa que se ha reconocido en la nueva constitución política. Un enfoque en la educación, un enfoque que antes estaba centrado en lo neoliberal, estaba centrado en lo occidental, está siendo cambiado por un enfoque hacia la comunidad, hacia lo originario. Y la interculturalidad y el plurilingüismo que nos va a permitir también entender que no hay un solo idioma predominante, que en el mundo existen múltiples idiomas y en nuestro país reconocidos 39, y que además no está en la ciencia registrado que la persona que puede manejar 3, 4 idiomas desarrolla de mejor manera y mantiene su intelecto con mayor fuerza que una persona que conoce un solo idioma. Eso también un poco ha permitido que los pueblos originarios, que en realidad son trilingües en muchos casos, haya permitido mantener viva su cultura, ¿no? Además, ¿no?, dentro de estas políticas, de esta observación, se ha visto la necesidad de reducir las brechas educativas y socioeconómicas. ¿A qué se ha debido esto? La mayoría de las personas que tenían dificultad para asistir a educación superior eran tratadas como inferiores. Por ello se ha hecho importante, ¿no?, que en diciembre del 2010, cuando se ha promulgado la ley Avelino Cignani,
esta nueva política educativa servía como un modelo sociocomunitario para reducir esa brecha entre ricos y pobres, entre educación pública y educación privada. Esta política de fortalecimiento de la educación intercultural y plurilingüe en Bolivia ha sido una de las principales prioridades para fortalecer la educación en las unidades educativas, tanto de área rural como de área urbana, lo que implica que culturas indígenas dentro del sistema educativo es una garantía, ¿no?, de una educación de calidad para todos los estudiantes sin excepción, que ese es el alma de la nueva ley, ¿no? Una educación de calidad para todos los estudiantes sin excepción desde su realidad, desde su contexto y para que también transformen esa realidad que en muchos casos ha sido muy deprimente. La siguiente hoja, por favor. Ya. Ahora, en Bolivia estas políticas educativas han creado pues ciertos programas para fortalecer y generar una equidad de participación y democratizar que todos los estudiantes puedan acceder a una educación de calidad. Por ello, estos programas han significado que se den los bonos, ¿no? Y tenemos como ejemplo algunos, el bono Juancito Pinto, la beca Dignidad, que se da a estudiantes de escasos recursos para que accedan a educación superior, el programa Bolivia Cambia, que ha atendido la infraestructura en todo el país para poder cambiar esa situación de que había escuelas hechas de adobes, que en zonas rurales lejanas del centro urbano no se atendía, pero con estos programas el gobierno ha pretendido dar curso a las necesidades de la población. Otro de los elementos también es que ya no puedan salir como mano de obra los jóvenes. Los BTHs han permitido que la mayoría de los jóvenes pudieran tener acceso a un empleo o generarlo, ¿no? No siempre se ha logrado esto porque en estos 13 años el BTH ha tenido muchos problemas por la flexibilidad de atención, pero en muchos casos los estudiantes que han estado y han logrado obtener el título de técnico medio han logrado acceder a empleos, han logrado mejorar su calidad de vida y poder continuar su proceso educativo. Entonces, en este sentido, las políticas educativas que en Bolivia se han dado hasta la fecha, de alguna manera han paliado el ausentismo, de alguna manera han fortalecido a un elemento importante para la transformación de su vida y para lograr una vida de calidad y alcanzar ese vivir bien, que no siempre es muy claro, porque para muchos vivir bien es tener un auto, una casa, etcétera, etcétera. Generalmente se va a lo económico, pero también vivir bien es vivir en armonía con la naturaleza, en relaciones amables con los que les rodean. Por ello, necesitamos también un perfil del ciudadano boliviano, ya no solo de la comunidad, sino también de cada uno de los ciudadanos que son parte de este país tan lindo y tan pluriétnico, y necesario es evitar la homogeneización, que es a lo que se tiende cuando se educa, sobre todo en el área urbana. Se ha notado eso, ¿no? Que a pesar de que se debe respetar la cosmovisión de los estudiantes, tenemos todavía espacios donde se les dice que la cultura de aquí es mejor que la de allá. Aún falta fortalecer estos espacios de interculturalidad y favorecer a la cultura ancestral. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar. ¿Ya? ¿Qué conclusión como equipo de trabajo, como grupo 1? A ver, ¿qué conclusión saca el equipo? La ¿Cuál palabra, sería doctora. la conclusión? Adelante, doctora Antesena.
Sí, justamente analizamos la parte teórica que nos ha correspondido y bueno, como conclusión, o sea, quiero ser rápido, como conclusión hemos llegado a que sí, el avance del modelo educativo se está dando, pero hay muchas dificultades o debilidades que hay que trabajar. Uno de ellos, por ejemplo, es la lengua originaria ya en el currículum. Bueno, la parte del diseño, la parte de la teoría está excelente, pero ya la aplicación misma como parte didáctica en las unidades educativas aún todavía no se ve, por el motivo de que actualmente no tenemos un maestro específico, como por ejemplo de lengua extranjera, quien puede desarrollar contenidos de lengua originaria en cada unidad educativa. Entonces es una de las debilidades que estamos viendo, lo cual es un macro. Habrá que, bueno, hacer gestión hasta el ministerio para que sí se pueda reponer las horas de lengua originaria. Eso es uno de los mm, más o menos conclusiones que hemos llegado. Otro también con el nombre de educación comunitaria, muchas veces las juntas escolares y también sobre todo los padres, madres de familia tratan, o sea, exigen ya de manera demasiado a los maestros bajo una presión donde no hay esa coordinación epistemológica, sino es más, van a la parte de exigencia, de observar al maestro. Entonces, esa situación también un poco se está distorsionando. Eso más o menos hemos visto, también hay otras conclusiones, seguramente mis compañeros van a poder enfocar. Gracias por su participación, licenciado Zenón. La palabra, doctora. Adelante. Sí, yo soy del grupo también, complementando algo un poquito. Sin embargo, personalmente, no luego de analizar estas lecturas, estas políticas, bueno, educativas prácticamente desde el marco filosófico y político, hablando así, se puede manifestar que tiene que ver mucho con la normativa, puesto que la normativa actual que nosotros estamos ahora, ¿no? En esta etapa, es desde ya un mandato constitucional y que nos otorga ese derecho a la educación, ¿no? Como manifiesta que es universal, gratuita, integral, etcétera, y especialmente libre de discriminación y con equidad. Entonces, a partir de ello, estas políticas educativas de equidad y acceso a la educación buscan pues actualmente las transformaciones profundas, como por ejemplo el erradicar, ¿no? Las injusticias de género especialmente, la de clase, etnia y todo aquello tiene que ver con esto de las políticas, bueno, lingüísticas, etcétera, ¿no? A partir de ello se hacen complejas, puesto que se oponen, ¿no? Por no perder sus privilegios, algunos sectores seculares, como esta ley actual, ahora como una política claramente educativa, tiende, ¿no? A estar en ese desafío. Y ante este proceso sociopolítico y educativo, lo que nos queda a nosotros como educadores es bueno plasmar como corresponde, puesto que a la fecha lamentablemente y críticamente no se está dando como queremos. Y lamentablemente tenemos siempre, ¿no? Esos entes que están en contra de estas políticas. Y bueno, pero yo creo que nada es imposible, hay que seguir en ese sentido hacia adelante, puesto que esto que hasta la fecha ha sido excluyente, restrictivo, etcétera, como nunca, ¿no? Se está viendo que estamos avanzando a nivel Bolivia y bueno, a seguir nomás adelante, esa sería una opinión muy personal también, doctora y compañeros. Muchísimas gracias. Doctora, Adelante. a ver, de manera conclusiva, tal vez podemos indicar que dentro de los países latinoamericanos, las políticas educativas que se han ido implementando tienen mucha similitud con lo que ocurre o con lo que también ha ocurrido Bolivia y lo que actualmente es el Estado Plurinacional de Bolivia. Eso es uno. Dos, creo que de manera general también dentro de los países latinoamericanos nos hemos dado cuenta o hemos entendido de que las políticas occidentales no son, no han sido acordes, no son buenas
para poder mantener, por ejemplo, nuestro único sistema, ¿cómo te digo? Nuestro único medio de vida que es nuestra madre tierra. Esas políticas occidentales que en otrora se han ido aplicando han ido en desmedro de la naturaleza, en desmedro del cosmos donde vivimos, y bueno, las hemos ido dañando a tal extremo que las estamos viviendo, ¿no? Y algún papá y me decía, profesor, como sea, nosotros vamos a pasar, ¿no? Como sea, vamos a pasar, pero ¿qué va a ser de la sociedad, de la generación que viene después? Entonces, me parece que nuestras políticas de Bolivia, como las políticas educativas también de los países latinoamericanos, tienden a poder preservar nuestra madre tierra, tienden a preservar, a mejorar tal vez las condiciones de nuestro medio ambiente y evitar una catástrofe posiblemente, ¿no? Ese es uno. Otro de los aspectos en los que puedo también concluir es de que a nivel de los países latinoamericanos también se está buscando lo que es la intercultural, la intraculturalidad y el plurilingüismo, por el mismo hecho que le dije. Es importante recuperar algunas políticas ancestrales, algunas políticas indígena originarias que posiblemente, no posiblemente, que si no se ha demostrado de que han sido tal vez más humanitarios, han sido más solidarios con nuestra madre tierra, con la sociedad, con nuestros pares. Entonces, me parece que también estamos tratando, ¿no? De recuperar a nivel de los países latinoamericanos, recuperar esos saberes, recuperar esos valores que nos permitan tal vez, no quiero exagerar, ¿no? Tal vez prolongar un poco más la vida en nuestra madre tierra, porque al paso que vamos, ya nos hemos dado cuenta, al paso que vamos con estas medidas occidentales, no nos queda ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que esas son algunas cosas que se comparten a nivel de los países latinoamericanos. Gracias, doctorita, espero no haber sido exagerado. Excelente participación. Bueno, vamos, pasa el tiempo rápido. Vamos a ir al equipo 2, por favor. Francisco, Jimena, Linda, Enrique, Carmen, Olga, equipo 2. Sí, doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, le escucha. Perfecto, ¿se ve, no? Lo que estoy compartiendo. ¿Sí? Ronald. No. Ronald Chungara Mamani está compartiendo la pantalla. Ya me he dejado, doctora, gracias. Ya, ¿ahora se ve el nuestro o todavía? Muchas gracias por su atención. Se ve, compañero Bolívar. Ah, ya, gracias. Mil disculpas, ya estamos obsoletos con la computadora, está muy lenta. Bien, muy buenas noches, distinguida doctora, respetadas compañeras y respetados compañeros. Somos el equipo número 2, también se nos ha sido asignado el mismo tema que el primero. Quiero hacerles conocer que los integrantes de este equipo somos la licenciada Jimena Choque Colque, la licenciada Olga Machaca Flores, la licenciada Linda Rosa Clemente Mamani, el licenciada Carmen Eugenia Fernández Ortega y su servidor, el profesor Francisco Bolívar. Queremos compartir este tema que de verdad, como dijo el compañero anterior, se puede hablar muchísimo al respecto a las políticas de equidad y acceso a la educación. Sabemos que toda política responde a ideologías y estas ideologías corresponden a doctrinas políticas, en este caso muchas veces partidarias, y otras a ideologías de contextos sociales en función a sus proyecciones. En ese entendido, podemos entender que las políticas de equidad y acceso a la educación son un conjunto de medidas
y estrategias que asumen los diferentes contextos sociales, en este caso pueden ser países o grupos indígenas originarios, como podemos ver, por ejemplo, las naciones que conforman el Abya Yala, ¿no? Y en ese tren se establece estas políticas por gobiernos o entidades para regular, ahora adentrándonos en el campo educativo, todo ese sistema educativo. Una política educativa necesariamente responde a una política de Estado y un Estado se define por el tipo de gobierno que lo va a dirigir y en consecuencia tenemos como claro ejemplo todas esas transformaciones políticos sociales que se han dado en los países de América Latina. Entonces, en función a esas ideologías, a esas doctrinas, pues van a emerger estas políticas de acceso a la educación. Y qué hermoso incursionar en esto de la equidad. Entonces, la participación de los actores es esencial en cuanto se refiere a políticas educativas que permitan el acceso a la educación de toda la colectividad. Por ello mismo, demanda garantizar la inclusión y la calidad de estas políticas. ¿Qué estamos indicando al respecto? Que si no garantizamos nosotros una inclusión de todo un conglomerado social del que está formado un Estado, difícilmente vamos a garantizar una calidad educativa y menos una calidad de política educativa para un país. Bajo esos conceptos, vamos a hablar un poquito sobre las políticas educativas en América Latina, para diferenciar de lo que son las políticas educativas en el Abya Yala. Uno se centra en la estructura eurocéntrica que ha fraccionado, vamos a decir, toda América Latina, y el otro, el contexto del Abya Yala, que aglutina a todas las naciones indígenas originarios dentro de un territorio. Ahora, cuando hablamos de las políticas educativas en América Latina, debemos considerar la educación de las comunidades indígenas. Y ahí sabemos todos de la, y también de las lecturas complementarias que ahora nos presenta el módulo, entendemos que se han ido implementando políticas educativas, por ejemplo, que promueven la interculturalidad y el enfoque intercultural bilingüe. Y esto es fundamental. Si no reconocemos a las naciones y pueblos que conforman una estructura social a partir de su realidad contextual, desde su cultura, desde su lengua, no vamos a poder hablar de una educación que genere accesibilidad y menos inclusión. En consecuencia, no vamos a poder hablar de políticas educativas. Esto implica el reconocimiento de esa riqueza cultural. Y aquí, saltándome un poquito hacia adelante, vamos a entender, por ejemplo, la atinada propuesta del modelo educativo sociocomunitario productivo, así como se lo menciona, descifrando conceptualmente cada término de esta estrategia metodológica que emplea la ley 070, es trascendental porque ella nos permite realmente captar la riqueza cultural de cada una de las naciones y pueblos indígenas originarios que conforman los diferentes estados y sin irnos lejos de nuestro estado plurinacional. En cierto momento hemos hecho gala de las epístemes y es trascendental porque cada cultura en esa su riqueza tiene sabiduría, tiene conocimiento. Y si esto no se reconoce, bueno, pues no estaríamos hablando realmente de una política educativa trascendente. Para ello es importante, por ello mismo es importante garantizar el acceso equitativo a la educación. Si uno considera estos elementos trascendentales, claro que vamos a tener la capacidad de garantizar el acceso, pero así, equitativo a la educación desde la práctica, no desde la teoría. Uno entiende, por ejemplo, el modelo educativo actual en nuestro país, en los momentos metodológicos. Cuando hablamos, por ejemplo, de iniciar un desarrollo curricular desde el momento metodológico de la práctica, ahí tenemos tres posibilidades.
Una de ellas, por ejemplo, es acudir a la experiencia. ¿Y dónde está la experiencia? Trasciende más allá de los saberes que planteaba la ley 1565. Acudir a la experiencia es escarbar entre los sabios, entre las sabias, entre los ancianos, ancianas, todo aquel vasto mundo de sabidurías y conocimientos que se tienen como consecuencia de esa riqueza cultural. En ese entendido, nos adentramos un poquito ahora en algunas políticas educativas propiamente en la Via Yala. Acá se han realizado reformas educativas en países, como lo dijeron ante el grupo, en Ecuador, en México, en nuestro país, en Perú, en Chile. O sea, verdaderamente se han realizado una serie de reformas educativas, pero uno tiene que entender en qué medida estos han impactado para reconocernos como tal. Se han asegurado, por ejemplo, una educación de calidad, incluyendo capacitación docente en interculturalidad y la incorporación de temas culturales en el currículo. Es importante ser autocríticos para juzgarnos a nosotros mismos. Si tenemos todo ese vasto mundo de teorías, de propuestas en planes y programas, la pregunta es para nosotros. Hemos avanzado porque, obvio, teóricamente, ya hace 5 años o más, nos hemos dado el lujo de universalizar nuestro modelo educativo, por ejemplo. Pero lo estamos entendiendo nosotros mismos a cabalidad. Nos estamos asegurando de que realmente se está gestando una educación de calidad que incluya toda la capacitación de los docentes. Ha impactado, por ejemplo, nuestra formación como licenciados, porque todos los maestros en Bolivia son licenciados mínimamente, ¿no? Es importante preguntarnos. La educación intercultural bilingüe se ha adoptado en países con diversidad lingüística y cultural como los países que hemos mencionado, por ejemplo. Se ha promovido el respeto por la identidad indígena y la colaboración entre escuelas y comunidades. O sea, tenemos un vasto mundo de teorías ahí, ¿no? Reglamentaciones para poder promover el respeto por la identidad indígena. Pero acá es importante entender si eso está repercutiendo en la práctica. Yo voy a terminar mi participación hablando un poquito sobre la participación de las comunidades indígenas en las políticas educativas. Su participación, obviamente que es decisiva en cuanto corresponde a la educación, porque si las comunidades indígenas no participan y solamente los ponemos como actores y protagonistas en los libros de manera utópica o ideológica, o ilusoria, entonces no vamos a generar realmente una transformación educativa. Porque se han establecido mecanismos como consultas formales, consejos y comités indígenas. Uno revisa la ley 070 y indica todo una... Pero no es desmerecer para nada, digamos, la participación de las estructuras sociales de nuestro país, pero en algún momento alguien ha juzgado. A veces se los toma solamente, como vulgarmente se dice, como levantamanos, para aprobar una ley, para hacerles cómplices de algo que tal vez ni siquiera les han compartido a profundidad para que realmente se entienda como los protagonistas de una transformación educativa dentro de una política. Se ha fortalecido, por ejemplo, la capacitación de estas comunidades en temas educativos, se reconoce la importancia de la diversidad cultural y lingüística, se promueve una educación inclusiva, justa para todos, pero teóricamente es importante avanzar a la práctica. Y eso obviamente va a partir de nuestra voluntad, de nuestra decisión. Siempre se dice, ¿no? El cambio va a partir de uno mismo. Si nosotros empezamos a juzgar y criticar al otro que no está más avanzando, pues tampoco nos estamos aportando, ¿no? Quiero cederle la palabra a la compañera Olga, por favor, para que prosiga con el desarrollo del contenido. Adelante, Licenciada.
Muy buenas noches, gracias. Buena participación, doctorante Francisco. Buen análisis. Dicen Olga, Bien, adelante. la presentación, ¿no? ¿Se me escucha, no, licenciada Francisco? Sí, sí, se le escucha. Ah, ya. Muchas gracias. Bien, vamos a proseguir mencionando respecto a las políticas educativas en Bolivia, desde una mirada crítica, ¿no? Como ya bien lo manifestaban en la ley 070, la ley educativa Belino Stiñani y Elizardo Pérez se ha promulgado en diciembre de 2010. Y desde ese tiempo hasta ahora, bueno, han pasado 13 años, ¿no? En la cual se ha buscado la concreción, ¿no? Esa es la tarea como docentes, la concreción del modelo educativo sociocomunitario y productivo, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora es un análisis de en qué medida nosotros hemos ido realmente contribuyendo a aquello, ¿no? Siendo que esto se ha dado como, se ha dado lugar a partir de un consenso entre diferentes actores, ¿no? Sobre todo las organizaciones sociales que han tenido bastante impacto, ¿no? Para que se además que este tiene un propósito muy grande, ¿no? Que es el transformar la realidad educativa, ¿no? En el cual estamos nosotros como una parte de los actores educativos que quienes tengan que llevar adelante este trabajo, ¿no? Desde nosotros mismos y, bueno, con nuestros estudiantes, padres de familia, de manera conjunta entre todos. Bien sabemos que las políticas educativas tienen un proceso continuo y evolutivo según las circunstancias, la situación en la que se encuentra, ¿no? La sociedad, según las exigencias, como en ese caso el surgimiento de la ley 070, en las exigencias sobre todo de las organizaciones sociales, ¿no? De aquellos que siempre habían sido aislados, habían sido excluidos y bueno, antes muy poco se consideraba, ¿no? A quienes tienen y tenían y siguen teniendo lo que son los saberes y conocimientos, ¿no? Dentro de los pueblos indígenas originarios. También podemos mencionar de que el Ministerio de Educación es la autoridad máxima responsable de establecer y llevar a cabo políticas, planes, programas las que vamos a ver más adelante y las que han ido mencionando también en el anterior grupo. Estas políticas tienen aspectos que realmente han sido considerados de manera que puedan responder a las exigencias de la misma sociedad, ¿no? Como el hecho del reconocimiento a la diversidad, siendo que nuestro país es un estado pluricultural, ¿no? Plurilingüe. Entonces, estas políticas han tenido como base estos aspectos, ¿no? Estos cuatro aspectos que tenemos aquí presentes, ¿no? Por ejemplo, que esta es la influencia de los cambios políticos, como ya decíamos, que se han ido dando transformaciones, que se han ido tomando en cuenta las opiniones también de otros, ¿no? Como las organizaciones, también se ha ido tomando en cuenta la Confederación y Federación de Maestros a nivel nacional, ¿no? Bueno, el hecho de que se haya llevado adelante, por ejemplo, la ley 070, ya haya dado lugar, también ha dependido de qué elemento haya llevado, ¿no? Las federaciones. Ahí está tal vez el detalle, pero sí se ha dado lugar a que ellos puedan ser partícipes de esta situación. Ya es otro tema el decir que solamente han ido un conjunto que ha sido seleccionado, etcétera, etcétera, la manera de elección, quienes han ido representando, por ejemplo, a la Confederación de Maestros, ¿no? A nivel nacional. Otro de los aspectos de estas políticas en Bolivia es el enfoque, sobre todo en la educación intercultural plurilingüe, ¿no? Porque nosotros tenemos distintos idiomas, dependiendo de la región, por ejemplo, por este lado de Occidente tenemos lo que es el quechua, la aymara, ¿no? Entonces, se ha basado, ¿no? En estos aspectos. Otro es la reducción de brechas educativas y socioeconómicas.
porque nuestro país siempre ha sido, bueno, considerado como un país pobre, ¿no? Entonces, pobre, Por eso estás rápido no da pecando. lugar, digamos, al acceso a la educación a muchos. Entonces, se ha tomado en cuenta aquello, ¿no? De tal manera que todos puedan tener acceso a la educación. Aquí destacamos algunos aspectos de la ley 070, ¿no? Avelino Ciñani y Elizardo Pérez. Por ejemplo, hace referencia, uno de los artículos, a que se tiene que trabajar lo que es la educación intracultural, en un principio, luego intercultural y plurilingüe. También nos indica de que la educación debe partir de la valoración y respeto recíproco entre las culturas, por ser un país pluricultural, además de que se debe de llevar adelante una educación para una sociedad del vivir bien, ¿no? Donde todos podamos tener las mismas oportunidades, en este caso de la educación, ¿no? Nosotros todos podamos acceder y de tal manera que esto nos pueda permitir desenvolvernos en la sociedad, ¿no? Es así que se destaca lo que es la intraculturalidad, interculturalidad. La intraculturalidad, conocer primero la cultura, ¿no? Para a partir de ellos reconocer, identificarnos, como ya bien lo habíamos hecho en la primera actividad, nuestro primer encuentro, donde nos decían, ¿quién soy yo? O sea, ¿no? Conocerme, de reconocerme, ¿no? Como tal, como sujeto, a dónde pertenezco, cómo me caracterizo, no porque otros lo digan, sino porque yo así lo reconozco, ¿no? La intracultura, nuestra misma cultura de nosotros, de cada uno de nosotros, de cada una de las poblaciones, de cada una de las comunidades, que cada uno de los sujetos, los estudiantes se vayan identificando con lo que son, de dónde vienen, ¿no? Y también proyectarse hacia dónde van. Y el otro aspecto, la interculturalidad, ¿no? Que no podemos no, una cultura no puede sobreponerse sobre otra, sino en el marco del respeto recíproco, por eso manifiesta, eh, conocernos entre todos, ¿no? Respetar las opiniones, porque cada uno tiene su experiencia, cada cultura tiene sus particularidades. Entonces, esa es la interculturalidad, poder conocer, no solamente quedarnos en nosotros. Y esto también no solo se centra en el país, en el localismo, no solo en lo local, podemos salir más allá, ¿no? Y respetar aquello que ellos tienen y nosotros igual mostrar lo que tenemos y que ellos también puedan respetar lo que nosotros somos. Por otro lado, tenemos lo que son las políticas de ampliación de cobertura y democratización del acceso a la educación. Para esto se han ido creando programas, ¿no? Que aquí tenemos 4 relevantes, como es el caso de Bolivia Cambia, Evo Cumple. En aquella oportunidad, cuando ingresó, no, ahora estamos bajo la presidencia de señora Arce, ¿no? Pero esto que ha iniciado se ha ido dando continuidad de alguna manera, ¿no? Se ha ido con la visión de que a todos se les pueda mejorar, se pueda mejorar la vida, no solo a quienes viven en la ciudad, sino también a quienes viven en las áreas rurales, en las comunidades, ¿no? Porque a veces han sido los más olvidados, ¿no? Por otros gobiernos. Entonces, se ha tratado de cambiar nuestra Bolivia, de dar, contribuir con los demás, ¿no? Con todos, no solo, reitero, en los centros urbanos, sino también en los centros suburbanos. Es más, quizás ahora, hoy en día, actualmente, podemos ver que son los sectores de las comunidades donde tienen mayor infraestructura, con mejor equipamiento y demás, pero resultados de que las comunidades se han ido deshabitando, ¿no? La gente se ha ido concentrando en los centros suburbanos. Tal vez eso podría ser un aspecto que, a pesar de tener, como dicen, una buena casa, unas buenas condiciones, pero las han ido dejando, ¿no? Y han preferido aglutinarse en las ciudades o en los centros suburbanos. Otro de los programas es el bono Juancito Pinto, que, como sabes muy bien, el 9 de este mes inicia, ¿no? La cancelación, pero esta tiene la finalidad de poder contribuir a las necesidades de educación que tienen, algunos gastos educativos que tienen
los estudiantes y los padres de familia, ¿no? Por ende, que van cubriendo los gastos que tienen los estudiantes. Pero haciendo un análisis, por lo menos se veía en el área dispersa que este programa, este beneficio se podría decir que se da a los estudiantes, a veces no está bien utilizado, no está bien empleado este monto económico, a pesar de que la finalidad es la educación, ¿no? A veces los papás lo malinterpretan, lo mal utilizan, lo mal disponen, ¿no? Tal vez eso habría que un poco cambiar, ¿no? La disposición de este dinero por parte de los padres de familia, sobre todo en el área dispersa, ¿no? Que lo ven como un beneficio más para ellos que para los hijos. Eso tal vez habría que ver y es lo que sucede, ¿no? Ya aquí en las ciudades los hijos van exigiendo y dicen, bueno, tengo esto y necesito para esto, ¿no? Pero hablando de los centros, de los lugares alejados, esto es otra la realidad. Se tiene también lo que es el programa Beca Dignidad para aquellos estudiantes que tienen esas necesidades económicas, ¿no? Donde se les puede brindar transporte, alimentación y demás. Como en algunos casos se da también en las universidades, ¿no? Les brindan lo que es el beca comedor y demás, ¿no? Entonces, creo que es algo que se ha ido fortaleciendo de alguna manera, pero en alguna medida creo que los recursos son muy pocos que no dan acceso, digamos, en su totalidad. Existen muchos requisitos y exigencias, ¿no? Para que puedan acceder a esto. Y bueno, el programa Mi Primer Empleo, donde los estudiantes se les abre las puertas para que ellos puedan y también a la vez les puedan capacitar, ¿no? Esto ya va desde el Ministerio de Educación, el Ministerio en coordinación con el Ministerio de Trabajo, porque siempre les piden experiencia en cualquier otro trabajo privado y demás, les piden experiencia, y si no les dan las oportunidades, pues no hay experiencia, ¿no? En los jóvenes, eso. Y es un buen programa, ¿no? Aquello que pueda ir a los jóvenes. A manera de, bueno, a manera de conclusión, después de todo este análisis, podemos mencionar que las políticas de equidad y acceso a la educación, estas van evolucionando de acuerdo a los desafíos que se presentan en nuestro país. Además de que la inclusión de las comunidades indígenas es esencial, ¿no? Porque no solo somos un país, somos un país pluricultural, multicultural, multilingüe. Por lo tanto, el enfoque tiene que ser intercultural y plurilingüe. Entre todas las culturas en el marco del respeto de unos a otros, sin sobreposición de ninguna de las culturas. Y esto podrá brindar se dará una mayor ampliación al acceso en el ámbito educativo, ¿no? Ya no van a tener los niños que decir, voy y se van a reír de lo que hablo, porque no hablo bien el castellano, me van a ver mal porque no. Creo que esto ha ido cambiando, ha ido ayudando bastante, por lo menos se ve eso en las escuelas, de que ya no hay ese miramiento, que por qué está viniendo vestida así, que por qué habla así, o alguien se iba mofando de los compañeritos, ¿no? Eso se veía. Ahora eso creo que de alguna manera ha ido bajando esa situación y en algunos casos ya no se da, por lo menos eso desde mi experiencia puedo manifestar, ¿no? Ya se ha ido de alguna manera superando esa situación, porque si hablamos de aquellos años de 2010, los años anteriores a ellos, había eso, ¿no? Y el temor y la vergüenza también de los mismos estudiantes. Ahora de alguna manera tienen fortalecidos, digamos, esa identidad los estudiantes, aunque siempre con algún recelo, ¿no? Van desenvolviéndose. Entonces, esto quizás es lo que podríamos manifestar, doctora, compañeros, así de manera sintética en cuanto al trabajo que se ha realizado en el grupo. Muchísimas gracias, doctora, compañeros. La novela Karate es la primera Bien, novela corta que leí en mi vida. tal vez del equipo 2 quieren intervenir con alguna conclusión
o puede ser con un mensaje. Porque Hola, buenas noches, doctora. ¿Cómo está, licenciado Enrique? Habla Enrique Condori. Sí, sí, muchas gracias. Sí, buenas noches a todos los compañeros. Muy importante tomar en cuenta las políticas educativas en nuestro país, porque a través de eso yo creo que vamos a encaminar mejor ya hacia la calidad de educación. Lo importante es que se está revitalizando la lengua, se toma la educación intercultural bilingüe. Entonces, esta parte mucho favorece a la sociedad del pueblo indígena. La participación de los actores es también importante en la toma de decisiones. Creo que en las instituciones de siglos anteriores o décadas anteriores se toma en cuenta, siempre estamos en contacto con los padres de familia y autoridades. Y esto es muy favorable para llevar adelante el quehacer educativo. Eso en cuanto que pueda aportar, doctora. Exacto, gracias por su aporte. Hola, Pasemos hola. al equipo 3, por favor. Buenas noches, doctora. ¿Se puede opinar al respecto para que no sea solo positivo el desarrollo? Adelante. A ver, sobre el bono Juancito Pinto. Alguna vez cuando recién se estaba implementando, estaba defendiendo yo una licenciatura en Ciencias de la Educación y me pregunta el del tribunal, ¿qué sería mejor respecto al bono Juancito Pinto? ¿Darle el dinero a los estudiantes o hacer algo más, no sé, más productivo, más favorable para el estudiante, ya sea en la unidad educativa, con esos 200 bolivianos que le van a dar a cada uno de ellos? Y hoy, por ejemplo, que se ha actualizado la currícula, necesitamos, no sé, que los estudiantes tengan una mesa de ajedrez o que tengan algunas herramientas importantes para introducirse a la robótica y todo ello. Pero con los 200 bolivianos que se le da, ellos se compran un par de zapatos, no sé, una ropa y claro que es un incentivo a la permanencia, pero y ahora si hablamos de solo permanencia y no calidad, entonces, ¿cómo se está abordando este tema, no? Eso, doctor. Exacto, ¿no? El gobierno da pues en un incentivo de 200 bolivianos y las familias, mayormente el apoderado, el padre de familia, ¿no? Él es el que dispone en áreas dispersas en qué lo va a invertir. Entonces, tal vez como un aporte sería que para que haya o tenga la educación permanente de los jóvenes, de las señoritas, de los niños y niñas, ¿no? Les puedan dar el material escolar. Porque también se ve en las áreas rurales que hay carencia de materiales escolares. Entonces, tendríamos que proponer nosotros como doctorantes cómo podemos mejorar ese aspecto, porque es una limitación. Muchas gracias. Ahora sí, pasemos al equipo 3, por favor. Doctora, ¿me puede permitir compartir la pantalla? Buenas noches, doctora. Buenas noches, claro que sí. Adelante, por favor. Este, Mm, Doctora, ¿se ve la pantalla? Sí se visualiza, pero Zoom, no así Ah, las diapositivas. a ver, ¿cómo tengo que dejar de compartir? A ver, nuevamente lo voy a hacer. Claro.
Ahora sí, ¿no, doctora? Sí, colega Samuel, está bien. Ya, gracias doctora, gracias compañeros. Bueno, al grupo voy a presentar. Tenemos, Perdón. Por favor, maximizar la pantalla. mm, ya, a ver, Un F5 o puedes ir a la derecha, ¿no? La copita. Muchas gracias. ya, perfecto. Voy a presentar al grupo número 3. Nos tocó en esta ocasión desarrollar la unidad temática Política de la Calidad Educativa y la Formación de Maestros. Doctorantes, Yolanda Navarro Cazorla, Samuel Yanaje Yarbi, Juan de Dios Mendoza, Ayaviri Morales y Erika Susaña Brañez. Y bueno, vamos a dar inicio, para lo cual voy a ceder la palabra. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, estimado Bien, Juan de Dios? sí, gracias, compañeros, compañeras, buenas noches. Vamos a continuar compartiendo la temática como grupo 3, la temática política de la calidad educativa y la formación de maestros. Disculpen, quizás Samuel parece que un poco por la conexión, pero tenemos el material y no sé si puedo continuar. Adelante, por favor. Bien, disculpa Samuel, puedes subir la imagen. Bueno, pero sin embargo, vamos a continuar. Vamos a referirnos como temática 2 a las políticas de la calidad de la educación y la formación de maestros. En este aspecto, la ley 070 decide o regula la calidad educativa y la formación de maestros en Bolivia. Entonces, la ley 070 está involucrado también por medio del Ministerio de Educación, está regulado la calidad educativa y la formación de maestros. Bien, la regulación de la calidad de la educación y la formación de maestros en Bolivia se rige por diversas leyes y normativas, que a continuación nos referiremos a algunas, como ser la Ley 070, Avelino Siñal Elizardo Pérez. Esta ley asegura una educación de alta calidad, inclusiva y adecuada en Bolivia. Otro aspecto que regula la calidad educativa es el currículo único de formación de maestros y maestras, que va actualizándose de forma permanente. Este documento determina los contenidos y habilidades y potencialidades que deben adquirir los maestros, los docentes, en su formación en las escuelas superiores de formación de maestros y las unidades académicas. Continuamos. También otra institución que regula la calidad y la formación de maestros es el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, OPSE. Es una entidad encargada de evaluar y supervisar la calidad de la educación en Bolivia a través de varios programas y proyectos. El OPSE busca mejorar la calidad de la educación y asegurar que se cumplan los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación. Otra organización, otro aspecto que controla, que ayuda a verificar la calidad educativa
y la formación de maestros es la participación social y comunitaria, que es reconocida y que garantiza la participación activa de la comunidad en el sistema educativo. Esto implica que la comunidad tiene un papel importante en la toma de decisiones y la gestión de la educación, con el fin de mejorar la calidad y la pertinencia de la enseñanza y formación de los maestros. Continuamos. El propósito fundamental de la formación de maestros es mejorar tanto los procesos como los resultados educativos al mismo tiempo, que promueve el desarrollo de la dignidad humana y busca asegurar las condiciones y perspectivas futuras para la sociedad boliviana. También debemos comprender que la formación de maestros en nuestro país es esencial y donde se debe tomar en cuenta el contexto en el que se lleva a cabo, así como el marco de políticas públicas y en el que se encuentra enmarcada. La formación de maestros, maestras, no puede considerarse de manera aislada, ya que está estrictamente relacionada con una comprensión más amplia de la educación y de la sociedad y del contexto. En Bolivia, en el Estado plurinacional, se ha desarrollado el programa de formación complementaria de maestros y maestras en ejercicio, Profocon, que ha desempeñado un papel fundamental y de relevancia en el ámbito formativo educativo. Ha generado una amplia gama de documentos relacionados en el plan de estudios, la administración educativa, la capacitación del personal del sistema educativo plurinacional. Además, ha llevado a cabo evaluaciones y reflexiones sobre la formulación y aplicación de las políticas educativas, donde se destacan 3 documentos importantes. El Profocon ha desarrollado el documento Sujetos, Realidad y Producción de Conocimientos en el Modelo Sociocomunitario Productivo 1, donde hace referencia a las potencialidades, límites y perspectivas de transformación de la educación en Bolivia, que está a cargo del Ministerio de Educación 2016. El otro documento que hace referencia, que está sistematizado, es de igual forma Sujetos, Realidad y Producción de Conocimientos 2 del modelo educativo, donde también hace referencia de las potencialidades, límites y perspectivas de la transformación de la gestión educativa y del año 2017. Compañeros, compañeras, doctora, estos elementos hacen referencia y nos hacen conocer de que los cambios producidos en la realidad educativa boliviana han estado sujetos a los programas de calidad, a los proyectos de calidad y involucrados de los maestros y a cargo del Ministerio de Educación. Estos documentos se han ido presentando en forma preliminar y en forma oficial a los maestros. También en el proceso de implementación de la Ley 070. También hoy en día hay varios programas que se están realizando, que están a cargo, pero ya por las instituciones de UNEFCO y la UP, que son programas que también la 070 es la que ha implementado. A continuación van a hacer referencia de estos programas mis compañeros. Por favor, tiene la palabra Samuel. Gracias, compañero Francisco. Vamos a continuar. No me quiere obedecer la diapositiva. Ahí está. Bueno, políticas de cumplimiento constitucional de formación docente. Conforme al documento, se basa en 4 elementos fundamentales que se articulan entre sí. En esta ocasión vamos a tomar la formación inicial, la formación posgradual y la formación continua.
así también programas transitorios de formación con objetivos localizados y de alcance nacional. Entonces, es decir, la formación docente en sus diversos niveles contempla estas etapas para el desarrollo de la formación de maestras y maestros desde la selección y pregrado hasta la inserción laboral y la especialización posgradual y la actualización permanente. Entonces, en este aspecto podemos considerar de que la formación inicial donde, bueno, inician el pregrado en las escuelas de formación de maestros y en las unidades académicas donde inicia a formarse para ser docentes y también la formación posgradual que contempla diferentes programas, sean diplomados, especialidades, doctorados y, bueno, y postdoctorado, ¿no? Y también la formación continua, sobre todo la formación continua, bueno, está ligado a seguir desarrollando en la formación a los maestros en ejercicio. Entonces, pero también debemos destacar programas transitorios que en su momento hubo, la formación complementaria, que es el Profocon, así también el Infoper y muchos otros que en su momento, bueno, ha sido de alcance a nivel nacional. Entonces, pero también en esta ocasión podemos hacer una cronología de transformación que ha vivido nuestro país, que ha bueno, trascendentales para la mejora de la calidad educativa en la formación docente. Desde junio 2009 es la transformación que da inicio de los IMSS a las escuelas superiores de formación de maestros. Así también, de noviembre del 2010, inicia también con la transformación del Instituto de Formación Permanente, lo que es el Infoper, que hace un momento decía, en unidades especializadas de formación continua, que es el UNEFCO. Y bueno, posteriormente, 2010, inicia también los itinerarios formativos de la UNEFCO. Asimismo, las escuelas de formación de maestros, bueno, en marzo 2010 inicia a partir de este año con 5 años de formación, prácticamente en lo que es en su formación docente, ¿no? Entonces, ahí podemos cómo ha ido cambiando, bueno, de manera positiva este programa, más que todo con formación de maestros. Así también, bueno, creo que un poquito está fallando la pantalla, podemos manifestar que la consolidación de las escuelas de formación de maestros, en las 27 de escuelas de formación de maestros y 20 unidades académicas en 2010, ¿no? A partir de agosto. Entonces, pero sin embargo, podemos manifestar que a partir de diciembre de 2010, con la promulgación de la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, bueno, se consolida estas transformaciones dentro de nuestro país en lo que es la formación docente bueno, en las escuelas superiores de formación de maestros. Sin embargo, también en septiembre de 2011 se desarrolla, ¿no? Prácticamente la aprobación del nuevo currículum base de formación docente. Entonces, de esta manera ha ido generando de manera cronológica la formación, dentro de la formación docente, y también en agosto de 2012 inicia la primera fase de formación complementaria de maestros y maestras, y primera promoción del Profocon, bueno, se ve los resultados en el 2014.
Y en noviembre de 2014 también comienza a funcionar la Universidad Pedagógica. Hoy por hoy también nos da esta posibilidad de ser parte de este posgradual. De esta manera podemos ver que cómo ha ido cambiando de manera cronológica con pasos gigantescos dentro de nuestro país para mejorar la calidad educativa. Y bueno, también recalcar que en febrero de 2015 inicia también la primera oferta formativa de cursos posgraduados de la UP, ¿no? Entonces, bueno, así podemos ver a partir del 2015 la currícula actualizada de transformación inicial, ¿no? Entonces, esto prácticamente inicia con la formación en los niveles inicial y primario. También podemos recalcar en la formación inicial de maestros en el contexto de nuestro país, del Estado de estudios de la de la formación inicial, tanto en nivel inicial y también en primario. Entonces, podemos ver, ahí en la pantalla, un poco nos está molestando, bueno, donde enfocó principalmente la educación primaria y la educación inicial, pero tenemos que también recordar de que en el pasado la formación de maestros, cuando antes de transformación a nivel de licenciatura, la formación solamente contemplaba en los años 2000, de 2000 a 2004, con 3.600 horas académicas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, más adelante podemos ver de que cuando se transforma a partir del 2011, con la aprobación del plan de estudios, prácticamente llega a nivel de licenciatura con 5.280 horas de formación distribuidos, bueno, en educación regular y también dentro de educación alternativa, ¿no? Entonces, pero este resultado, desde luego, ha repercutido para que en nuestro país todos los maestros que egresan de las escuelas superiores de formación de maestros a nivel con grado de licenciatura. Pero es importante destacar también que el Estado plurinacional en el gobierno de turno existe componentes para hacer una atención adecuada en la parte de infraestructura, equipamiento y también mobiliario y también la conectividad, un total aproximadamente, de acuerdo a de 31.549.877 dólares, ¿no? Es una inversión tremenda que se ha considerado de parte del gobierno a través del Ministerio de Educación para mejorar en estas transformaciones dentro de la formación docente de maestras y maestros. No sé, bueno, tengo problemas en la pantalla. Yo quisiera ceder a la compañera para que pueda dar continuidad. Gracias, licenciado. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la socialización del tema. Formación continua. ¿Me escucha, licenciada, doctora? Sí, se le escucha. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Formación continua, complementaria y posgradual de maestros. Bueno, aquí vamos
con lo que fue la reforma educativa y la ley 070, el cual es la ley Avelino Siñani y Lizardo Por favor, Pérez. amplíen la ¿Ya? pantalla, maximícenlo. Ya, no, cuando se ha ido implementando la reforma educativa, se tuvo una estrategia, ¿no?, de actualización y de formación de docentes que consistía en componentes desconectados, ¿no?, y que no se ajustaban a las necesidades de los maestros. Bueno, esa percepción se tenía, ¿no? Como por ejemplo, se ha ido apoyando con los asesores pedagógicos, los cuales eran contratados por las universidades, ¿no? Entonces, eso ha ido causando, ¿no?, en cuanto a a los dirigentes de los maestros, tanto del urbano y del rural, a que estos puedan desconfiar, ¿no? Porque estaba ingresando universidades que eran contratadas, ¿no? Y que no eran parte también del magisterio, como también de nuestro, lo que es la universidad pedagógica, ¿no? Entonces, todo eso ha creado también críticas, ¿no? Y hace una relación con lo que es hoy la ley de educación Avelino Siñano y Elizardo Pérez, que que se puso un fuerte énfasis en la capacitación de docentes en ejercicio, reconociendo al maestro como punto clave, ¿no?, para llevar a cabo los cambios de la educación. Y esto se ha ido estableciendo en una estructura de formación docente que se va incluyendo en la formación continua, incluyendo programas de posgrado, formación continua y cursos complementarios. Para la formación continua se creó también unidad de especialización, formación continua, tomando en cuenta a UNEFCO también, que ofrecía también cursos con certificados que podía desarrollar, ¿no?, para que los maestros puedan prepararse, ¿ya? Bueno, también se ha ido realizando la formación de capacitación de docentes en ejercicio, y esto se ha ido abordando también de manera diferente en la ley Avelino Siñano y Elizardo Pérez, con enfoques y estrategias distintas, ya partiendo desde la realidad, ¿no? Por otro lado, en el marco de la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, lógica, y que es la primera y la única instancia en formación posgradal exclusiva para maestros y maestras, ¿no? Esta fue consolidada con características diferentes en noviembre de 2014 y ofrece programas de diplomados, especialidades, maestrías, y a partir de 2011, de 2021, doctorado. La Universidad Pedagógica ha enfrentado dificultades en su funcionamiento, como la conformación de un equipo técnico y administrativo que pueda ser sólido y los cambios del personal. Y esta ha logrado titular también a 75,000 maestros, ya sea en diplomados, especialidades y maestrías, ¿no?, a partir de su creación. Además, ha continuado sus actividades y sigue continuando también, ¿no? Pese a haber tenido también COVID-19, ha ido continuando con con la formación de maestros por la modalidad en línea. Otro componente también se tiene la formación de maestros en servicio. Avelino Siñani y Elizardo Pérez son los programas complementarios que son transitorios, como por ejemplo se tiene el Profocon, se tuvo, ¿no es cierto?, que inició el 2011 y se pretende, ¿no?, que terminara el 2012, pero esto se fue extendiendo, ¿no? Y hasta el año pasado aún se tuvo la formación, ¿no?, con los últimos tal vez colegas que han ido saliendo licenciados, ¿no? También se ha logrado alcanzar estos objetivos brindando una formación a más de 100,000 maestros en servicio, otorgándoles título de licenciatura a través, con el apoyo de las ESFENS, ¿no?, de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros. Bueno, también aquí vamos a hacer una comparación, ¿no?, de lo que fue la reforma educativa y de lo que es la ley Elizardo Pérez Avelino Siñani, ¿ya? Indica, ¿no?, de que la reforma educativa
hay en el magisterio boliviano al implementar los cambios en el sistema educativo. Y la ley Elizardo Pérez Avelino Sinani reconoció la importancia de la participación de los docentes. Estas posturas se reflejan en la naturaleza de sus perspectivas y procesos de implementación. Otra comparación que se puede realizar. La reforma educativa adoptó un enfoque técnico y holístico, ¿no? Para ser aplicado de inmediato. La ley Avelino Sinani Elizardo Pérez se basó en principios que se fueron desarrollando gradualmente a través de la experimentación y corrección. Otras de las comparaciones que se puede realizar también es de que la reforma educativa ha ido buscando, ¿no?, liberar la profesión del docente y delegar la responsabilidad a las entidades subnacionales y universidades, lo que ha provocado también la resistencia de parte de los maestros y de las maestras. En cambio, la ley Elizardo Pérez ha asumido el control de la formación docente en todas sus etapas, logrando resultados cuantitativos que puedan llevar a mejorar, ¿no?, cualitativamente. Esto nos lleva a una situación, ¿no?, donde nosotros debemos realizar una reflexión, ¿no?, y plantear también desafíos para formación y en cuanto a la profesión docente, ¿ya? Y que puedan incluir a las necesidades de una investigación, poder evaluarnos nosotros mismos personalmente, también en la comunidad educativa, de todos los procesos que vamos realizando, ya sea desde el aula, administrativos, donde nos encontremos, ¿no?, para poder ver en qué manera estamos desarrollando o se está desarrollando la ley educativa, ¿no? Tomando en cuenta que nosotros somos parte fundamental, quienes estamos desarrollando la ley educativa, la ley 070, para que pueda esta tal vez tener efectos positivos como también negativos. Entonces somos un papel importante los cuales nosotros vamos cumpliendo como actores de la educación, ¿no? Y otro aspecto también que se puede realizar como un análisis, ¿no?, de que, bueno, es evidente que pese a tener las formaciones, todo aquello, estamos tal vez realizando siempre a uno, ¿no? Aunque en esa situación se ve la dificultad de que, bueno, no somos reconocidos económicamente como otros como otras profesiones, ¿no? Como por ejemplo los médicos, ¿no? De las licenciaturas o la preparación que ellos van haciendo, la formación que van realizando, son remunerados, pero en nuestro caso no es cierto. Entonces es un análisis que debemos realizarlo también, pero también no debemos tomar en cuenta que también la formación que realizamos es pues para cada uno también, ¿no? Eso es con lo que podemos compartir, doctora, gracias. ¿Quién quiere intervenir del equipo? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Erika. Adelante. Bueno, si bien aquí el análisis está referente a lo que es la formación del docente y obviamente la influencia que tiene en la calidad educativa, se puede indicar, ¿no?, de que la formación inicial, por ejemplo, que se da que son exclusivamente desde la ley educativa 070 reconocidos. En ese sentido, cabe mencionar que aún existen ciertas debilidades en los requisitos que se pide tal vez a los postulantes que se preparan para ser maestros, maestras, ¿no? Tomando en cuenta que si bien se ha ampliado la posibilidad de ingresar en la formación de maestros, porque sabemos que hay modalidad B, que ingresan de las comunidades interculturales, organizaciones. Hay estudiantes con discapacidad que tienen también ese acceso para poder formarse como maestros y maestras. Sin embargo, aún existen debilidades en el ingreso y en la misma formación. Porque cabe mencionar que cuando ingresan de 20 que hayan aprobado,
porque sabemos que la demanda es altísima, pero 20 ingresan por el examen y tal vez los otros. Sin embargo, de esos 20, por experiencia se puede decir que no siempre los 20 asisten, ¿no? A esas clases, van abandonando. En ese sentido, también en lo que es la formación continua y la formación posgradual, la formación continua sabemos que de la ley 070 indica, ¿no? UNEFCO como la responsable encargada de dar los cursos de formación continua. Sin embargo, haciendo una investigación tal vez así desde los testimonios de los colegas, no todos acceden o no todos tal vez tienen la factibilidad de pasar esos cursos. Puede ser uno por los horarios. Otro aspecto, tal vez de que UNEFCO no tiene la capacidad o bueno, la cantidad necesaria de docentes para dar o desplegar los cursos correspondientes, si esto hablamos de que sea equitativo tanto en ciudad como en provincia, porque hay presencial y virtual, ¿cierto? Ahora, si bien se hacen los cursos, es un esfuerzo, sí, es un sacrificio, sí, y en muchos años, en vez de solamente dedicarse al seguimiento y perseguimiento que decimos de los gestores educativos hacia los maestros y maestras, debería incentivarse y reconocer esa formación continua de los maestros. Si sabemos que los cursos de UNEFCO son que se lo traslada a la práctica educativa, ¿de qué manera reconocer a ese maestro que está haciendo esos cursos? Debería darse unas micropolíticas, etcétera, para motivar, incentivar y obviamente valorar. La formación posgradual, recordarles que el 2021, ya con el ámbito sindical que tiene aspectos positivos y negativos en las gestiones, desde lo sindical, el 2021 se quiso implementar o se quiso lograr lo que era el reconocimiento económico a la formación posgradual. Se ha quedado en acta con las confederaciones a nivel sindical, porque como lo decía algún colega, querramos o no, las instancias sindicales tienen participación directa en los que son los eventos departamentales nacionales que determinan obviamente ciertas políticas educativas. Y todos sabemos que estamos a puertas de un congreso incluso educativo, en las cuales debemos construir propuestas y seguramente desde nuestros lugares que estemos, lo sindical, querramos o no, también es una voz activa, directa, donde deberíamos hacernos escuchar en lo académico y también en ese aspecto, porque influye en lo que es la calidad educativa que ya hemos mencionado que tiene diversos factores. Muchas gracias, estimada doctora y colegas. Gracias. Vamos a dar paso al licenciado Avelino, por favor, adelante con la intervención. Muchas gracias. Yo nuevamente, pasa que en este grupo nadie contradice la ley 070 y esta vez voy a jugar. A ver, hablaba un colega hace rato acerca del OPSE. Miren, el OPSE desde marzo, de 30 de marzo hasta de 2011 hasta 2023, 12 años han pasado. ¿Qué ha hecho? Vean la página del OPSE, tiene 3 publicaciones en cada uno de sus enlaces. No se parece que han eliminado incluso varios textos producidos que habían acerca de la concepción de calidades educativas de lo que hablaban, pero ahora creo que ya se está cambiando esa parte. Pero no hay nada concreto. Respecto a la formación de los maestros en la GESFEN, la directora general de formación de maestros decía que ingresan 25 estudiantes y casualmente, o no sé, los 25 también egresan, o sea, o es muy buena la enseñanza, muy buena la calidad de educación que se da en las normales, o es muy flexible. ¿Por qué ingresan 25 y egresan justo también los 25? O incluso más, tal vez por ahí, algún reprobado que se acumula ahí. Ahora, en el colegio, en secundaria, si un estudiante reprueba una materia, pierde el año, tiene que repetir toda la materia. En la FEN tienes hasta 4 instancias para poder salvar el año, podríamos decir.
De la formación de los maestros, quiero compartir con la dicen Erika. Un maestro egresado de la normal hace 15 años, si usted quiere, no ha hecho ni un diplomado, ni un curso, ni siquiera en la UNEF. Y una maestra que conozco, se llama Milena, está en nuestro grupo ahorita, ella trabaja en aula. Ella, con su grado de maestría y su carrera de derecho y todo, gana el mismo sueldo que aquel maestro que egresó hace 15 años y no hizo nada más que terminar la normal y listo. ¿Dónde está la calidad educativa con calidad de vida para el maestro? Es lo que piden tanto, ¿no? Lo que se exige. Ahora, y esta es una pregunta respecto a lo sindical que habló también la licenciada Erika. ¿El reglamento de escalafón del magisterio realmente aporta a la calidad educativa de nuestro país? Gracias. Eso es todo, doctora, gracias. Gracias por su intervención, Abelino. Eusebio, adelante con la intervención. Gracias, doctora. Bien, muy buenas noches, nuevamente, doctora, compañeros. Quiero participar en este momento con algunas ideas, obviamente, que pueden ser productivas. Bueno, considero de que la formación inicial, posgradual, continua, en este pleno siglo XXI, podríamos decir que ha aflorado, ¿no? Porque en este siglo XXI, en la década en la primera década, en la segunda década, donde el maestro se ha podido liberar, digamos, de las cadenas de lo técnico. Miles de maestros que obviamente en esta formación han logrado, más allá de tener una licenciatura, tal vez darse cuenta. Pero lo lamentable es de que esta formación muchas veces ha quedado, digamos, solamente como un conocimiento y muchas veces poco aplicado en la realidad. Y eso no es culpa tampoco del maestro, ¿no? Es culpa del sistema colonial arraigado que se ha formado. Ahorita tenemos maestros de 60, 62, 63, 64 años trabajando en las unidades educativas. Hay en una unidad educativa, 13 maestros están ya pues arriba de los 60 años. Pero decirles a esos maestros, por más que hayan dado, digamos, cursado la licenciatura, su pedagogía sigue tradicional, porque precisamente por la formación colonial que ha impregnado en su ontología y obviamente es muy difícil, digamos, hacer una calidad educativa con eso. Pero aparte de eso, hay muchos otros factores también, ¿no? Hay muchos otros factores que no coadyuvan a que se pueda impartir una calidad educativa eminentemente como se pretende realizar, ¿no? Y la teoría es muy, muy hermoso, muy lindo. Es un horizonte, digamos, soñador. Cuando ya en la práctica, ¿no?, se observan estas situaciones, a veces son preocupantes. Y en el tema posgradual, sin duda, no solo se ha avanzado a nivel licenciatura, sino también hoy por hoy los estudiantes tienen el privilegio de salir con un título de diplomado, cosa que hace 15 o tan solo desde hace 10 años atrás no se veía eso, ¿no?
Ahorita un docente que ha egresado en 2021 ya tiene diplomados, tiene especialidades y ya va a tener incluso una maestría, ¿no? Algunos maestros que realmente quieren prepararse y quieren, digamos, de alguna manera impartir una calidad educativa, entonces hacen eso, ¿no? Pero la calidad educativa tampoco se por la transformación, ¿no? Real de una persona. Entonces, eso, esos son los objetivos, los avances son grandes, digamos así. Obviamente que hay obstáculos, ¿no? Ahora, recién en la década de los 20, en los años 21, es decir, en el primer doctorado, y nosotros somos, pues, también de alguna manera privilegiados, ¿no? Porque años antes ni siquiera había un programa de doctorado para maestros, ¿no? Este es el primer programa y obviamente si nosotros vamos a la estatal, un doctorado está por los 47.000 en las universidades autónomas. Aunque en otras universidades también ahora ya eso está reduciendo, ya ofrecen por 18.000 con titulación intermedia, la siglo XX o la UPEA, etcétera, que de repente son universidades más lucrativas que tal vez no focalizan tanto en lo. Es una realidad compleja nuestra situación en nuestro contexto boliviano, pero yo creo que ah, en sí los maestros, de los 170.000 maestros a nivel nacional, son pocos los que siguen, ¿no? Esta capacitación, esta formación continua, digamos así, pero una mayoría está pues durmiéndose, ¿no? Durmiéndose en sus laureles, no piensan transformar, no piensan jubilarse, piensan tal vez seguir así porque por un factor económico. ¿Por qué no se jubilan? Porque al jubilarse van a ganar menos. Entonces, eso también a veces no dan oportunidades a los jóvenes. Bueno, entonces estamos en una situación así. Y aunque los jóvenes también de hoy por hoy no están tan bien formados, por decirlo así, porque precisamente seguimos teniendo una currícula que tiene bases coloniales. Eso sí es una realidad. Y eso no era la idea de Avelino Ziñani, ¿no? Entonces, de ahí que la transformación debe seguir y pienso que eso se va a ir proyectando hacia el futuro, ¿no? Eso, doctora, muchas gracias. Muy real tu intervención, Sergio. Adelante, Juan de Dios. Bien, gracias, compañeros, compañeras, para que el grupo 3 agradece por todas las sugerencias, las intervenciones y reflexiones. El grupo 3, para terminar, acá un librito tengo de esta gestión del 2003 y voy a volver al tema, ¿no? Con una breve lectura, van a disculpar, y dice, volviendo al tema, la labor educativa siempre fue dirigida hacia la calidad educativa, aunque en la educación anterior era buscar los mejores efectos positivos, y con la nueva educación es buscar los buenos efectos positivos para ubicarse dentro de la educación comunitaria y productiva. Una buena calidad educativa se alcanza cuando los procesos satisfacen las necesidades del individuo y de la sociedad en general, cuando los estudiantes son preparados para afrontar los desafíos de la vida. Doctora, muchas gracias. De esta forma, el grupo 3 por esta vez ha terminado de su participación, pero seguimos en sala todos los 4 para escucharla al grupo 4 y 5. Muchas gracias. Van a disculpar, colegas. Gracias. Gracias al grupo 3. Muy bien, lo vamos a dejar para el día lunes, por favor, al grupo 4 y al grupo 5, por el factor tiempo, por favor. La anterior nos hemos extendido mucho y
Hoy también nos vamos a extender más allá, entonces mañana también tenemos que ir a las fuentes laborales, entonces estaríamos quedando de que se va a socializar el grupo 4 y el 5 el día lunes, por favor. Listo, doctora, gracias. De acuerdo, doctora, de acuerdo. Muy bien. Bueno, que tengan buenas noches, descansen, nos estaríamos viendo el día lunes de 7 a 9. Doctora, Lunes, doctora, compañeros, por favor, compañeras. el link puede mandar, doctora, no me he registrado, gracias. La asistencia se registró a un inicio, ¿ya? Y también antes de despedirnos, activen su cámara para poder sacar la fotografía del día de hoy, ¿no? Para la asistencia. La asistencia, en el momento que ingresaban, yo tiqueaba. ¿Ya? Hoy se ha tenido una asistencia del... Bueno, gracias. Hasta el día lunes, doctora. Buenas noches, hasta el día. Buenas Buenas noches, noches, doctora. Buenas noches, compañero.